Muchas gracias, presidente. Según mi reloj, son las 10:01. Señor presidente Vargas, buenas noches a todos los colegas que nos acompañan. Doctor Alexander, doctor González, doctor Lugo, doctor Simpson, doctor Ortega, doctor Sucre, doctor Wesh, que andaba por ahí también, muchos doctores y todo el equipo que nos acompaña en la noche de hoy. La verdad es que hoy estamos discutiendo el presupuesto general del Estado. Y esta noche nos hemos dedicado a dos temas sumamente importantes. Hay un eslogan que dice: es mejor estar asegurado y no necesitarlo que necesitarlo y no estar asegurado. Pero también hay un aforismo que dice: si crees que la salud es costosa, prueba con la enfermedad. Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale la salud. Nosotros queremos reconocer que en este mes de diciembre el MEF indicó que se está incluyendo recursos para la construcción del nuevo hospital oncológico en su fase primera y el hospital de Metetí en Darién, y me agrada muchísimo porque son instituciones de alta necesidad para el país. Pero también tenemos que recalcar que el proyecto del hospital oncológico data de varios años. En octubre del 2020, la Comisión Interinstitucional, liderada por la Unidad de Administración de Bienes Revertidos, asignó al Ministerio de Salud las parcelas CL 0226 y CL 0227, con un poco más de 9.6 hectáreas, situadas en el sector de Clayton, para la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional. En el presupuesto del 2023 se tenía un monto asignado de 3 millones de balboas y para julio de este año, 2023, se redujo esta partida a 0. Ahora, para el 2024, el MINSA solicita una partida de 52.314.904 al MEF, y el MEF recomienda $0. Ahora se nos informan que se han incluido los recursos para la construcción de tan necesario hospital. Sin embargo, al observar el detalle de la propuesta presupuestaria en la partida de construcción y remodelación de instalaciones de salud, donde se incluyen proyectos como la ampliación del Centro de Salud de Veracruz, construcción del Instituto Oncológico Nacional, reposición Hospital del Niño, observo que se mantiene el mismo monto global de $330 millones. Me gustaría que nos ilustraran cuáles son los montos asignados en este nuevo presupuesto del Hospital Oncológico, del Hospital de Metetí en Darién, y si incluyeron en el presupuesto la ampliación del Centro de Salud de Veracruz. Señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, para
para Metetí, son 20 millones, para el oncológico también, y creo que las cifras que se han estado presentando, aquí me están buscando la información para el Centro de Salud de Veracruz, así que me da un minuto que mientras me consiguen la cifra del Centro de Salud de Veracruz acá, a ver. Continuamos mientras que lo verifiquen. Que el minuto se le va a descontar a la diputada. Continúe, diputada. Bueno, mire, señor ministro, para el distrito de Arraiján, lamentablemente, en el presupuesto del 2024, pero igualmente en años anteriores, se ha asignado $0 dentro del presupuesto. 0. Y lo que se me ha manifestado es que, porque como Arraiján no tiene regional, por eso no se le puede asignar ningún dólar dentro del presupuesto de la nación. Arraiján es el distrito de mayor crecimiento en todo el país, con muchas necesidades de salud. Vamos a hablar en este momento de salud. Arraiján ya necesita un hospital, pero por estar tan cercano a la ciudad no se nos toma en cuenta. Y tenemos que compartir el Hospital Nicolás Solano con toda el área oeste, de Panamá Oeste. Pero resulta que las condiciones del Hospital Nicolás Solano son deplorables. Cuando uno llega a ese hospital, que si no hay anestesia para las operaciones, que si no hay insumos de ninguna clase, es más, los aires acondicionados no funcionan, el techo tiene filtraciones de agua. Entonces, qué tristeza que no se le esté prestando atención a Panamá Oeste, pero en especial al distrito de Arraiján, que contamos con una policlínica que ya está obsoleta. En el corregimiento de Nuevo Emperador han tenido que prestar un CAIPI de niños para que se le dé servicio de salud a la comunidad. Tenemos un MINSACAPSI en Burunga que está totalmente deteriorado y ese MINSACAPSI no tiene tantos años. Y realmente nos pone muy triste, señor ministro, que se nos diga que porque como no tenemos regional en Arraiján, no se nos toma en cuenta. Entonces, a mí me gustaría, señor ministro, que usted me explique por qué a nosotros en el distrito de Arraiján y en Panamá Oeste en general no se nos está tomando en cuenta dentro del presupuesto como nos los merecemos. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, yo realmente no... Usted está haciendo preguntas desde el punto de vista estratégico, realmente que tiene que ver con este tema de inventario, de instalaciones públicas y el tema de mantenimiento de las mismas. A mí me pareciera que los mejores para responder una pregunta como esa deben ser los representantes del Ministerio de Salud, es mi opinión personal. ¿Sí? Tiene la palabra la honorable diputada. No, por favor, que le dé para que me responda el arquitecto. Diputada, que tiene que pedir que el arquitecto esté ahí, el señor ministro, que el señor ministro no está. Continúe, señor ministro. Presidente, perdone, pero como el ministro no me ha podido contestar lo que le he preguntado, que es de parte de salud, entonces pues necesito que el arquitecto Candanedo, ¿es verdad? Sí. Lo responda, porque él es el que... Señora diputada, el ministro es el encargado de la cartera, es el que designa, y el ministro no se encuentra en estos momentos. Estamos con el señor ministro
que es el encargado. Si él quiere darle la palabra al arquitecto, entonces que lo decida el señor ministro. Es que él lo pidió, señor presidente, él lo pidió antes. Pero él tiene que pedir que él sea el que conteste. Bueno, consultando acá sí. No, el arquitecto tiene realmente los conocimientos que se requieren para poder darle la respuesta a la diputada, señor presidente. Tiene la palabra el arquitecto Cantanedo. Sí, buena diputada. Como bien señala, esta comisión ha estado atrás de muchos proyectos que no fueron considerados dentro de la asignación del presupuesto. Para ser preciso, con relación a la construcción de un nuevo hospital en Arraiján, el requisito primordial para formular un proyecto tiene que venir a través de la dirección regional. En este caso, como no hay una dirección específica de Arraiján, tocaría a la dirección regional de Panamá Oeste formular el proyecto y pasar por todo el proceso que se requiere para las etapas siguientes de la licitación y la obra de la misma. Sin embargo, sí puedo señalarle que la realidad de Panamá Oeste, que comparte ese presupuesto asignado para Arraiján, es una asignación de $700,000 de un solicitado de $7 millones. Con relación al proyecto de Nueva Arraiján, también fue formulado a través del Ministerio de Salud. Recordemos que este es uno de los requisitos fundamentales para realizar las obras de infraestructura. Fue solicitado el presupuesto también, pero no fue considerado. Tocaría entonces hacer los reajustes en su momento para la solicitud de la asignación presupuestaria y poder subir ese acto público que asciende aproximadamente a un costo de $4.6 millones. Continúe, diputada. Presidente, también pregunté que si se iba a tomar en cuenta la ampliación para el Centro de Salud de Veracruz. Continúe. Si le pudiera dar la palabra al arquitecto Cantanedo, que dice. Tiene la palabra el arquitecto. Sí, como bien señaló, diputada, son muchos proyectos, lamentablemente dentro de esa gama de posibilidades de solicitar asignación para la totalidad no pudimos hacerlo, pero a través de la partida de mejoramiento, mientras podamos obtener esos recursos para un periodo futuro, tenemos contemplado la asignación de la partida de mejoramiento a las mejoras del mismo y que pueda funcionar por lo menos en las situaciones y reparar las situaciones más críticas que esté padeciendo la instalación. Continúe, mi querida diputada. Sí, muchas gracias, mi querido presidente. A mí me gustaría que tuviera el ministro Sucre aquí presente porque ya en múltiples oportunidades le hemos hecho referencia al decreto ejecutivo 539 del 11 de mayo del 2010, en donde se crea la Regional de Salud de Arraiján, pero vemos que este gobierno ha hecho caso omiso a ese decreto ejecutivo y por ende no nos prestan atención al distrito de Arraiján como nos los merecemos y tenemos que estar supeditados a la regional de La Chorrera. A ver, señor ministro. Sucre. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, honorable, ya se dio la instrucción de nombrar al nuevo regional del distrito de Arraiján de tal manera que ya, y al administrador, de tal manera que ya comiencen a preparar el presupuesto. Nosotros tenemos que presentarle al MEF un presupuesto en el mes de abril. Allí debe de entrar la solicitud del presupuesto para poder poner a funcionar la regional de Arraiján. Así que ya el primer paso allí era nombrar al director regional y al director administrativo, de tal manera que ellos comiencen a programar y a planificar los recursos que se van a necesitar, sería ya para el 2025,
pero nosotros tenemos que presentar el presupuesto ahora en marzo o abril del 2024. Gracias, presidente. Continúe, honorable diputada. Bueno, ya quedará para el próximo gobierno que podamos nosotros tener ya una regional en firme para el distrito de Arraiján. Bueno, continúo con uno de los temas que más me apasionan, que es la educación. Y estamos viendo en donde se explica a grosso modo el presupuesto para el 2024 para el Ministerio de Educación, en donde la propuesta del cumplimiento a la Ley 362 del 2 de febrero del 2023, que dispone asignarles recursos equivalentes al 7% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, mantengo mi preocupación, ya que en el ejercicio presupuestario no solo debemos concentrarnos en poner y o quitar números, sino en validar la probabilidad de la ejecución en la actividad. El 7% del Producto Interno Bruto involucra varias instituciones educativas, pero en el caso de Meduca, este 7% corresponde a números solos para alcanzar un monto, pero no se tiene un proyecto concreto. Si se conoce qué se va a ejecutar o qué se logrará con este presupuesto, señor ministro, me gustaría conocerlo. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, mire, yo empezaré diciendo, antes de pasar la palabra aquí al licenciado Lugo para que le responda algo que usted dijo que es bien importante, que yo creo que no solo se aplica a Meduca, no, sino a las instituciones públicas. No, un presupuesto se transforma en transacciones, ¿okay? Y esas transacciones se refieren a adquisición de bienes y servicios. No, y lo importante es que todas las instituciones puedan ser lo más eficientes posible. Porque yo entiendo su pregunta, yo creo que en la medida en que nuestras instituciones tienen el nivel de eficiencia que se debe tener, entonces en esa misma medida, ¿no? Será mucho más productivo los resultados que nosotros podemos tener del presupuesto de la nación. Nada más quisiera recordar, antes de pasar la palabra al licenciado Lugo, de que excluyendo el servicio de la deuda, el presupuesto de Meduca es cerca del 35% del presupuesto del gobierno central. O sea que es realmente una suma, ¿no?, bastante importante. Así que le pediría al señor presidente si le pudiéramos dar la palabra, al licenciado Lugo, señor presidente. Tiene la palabra el licenciado Lugo. Gracias, señor presidente. Honorable diputada, cuando estamos en el proceso de formular el presupuesto de la vigencia 2024, creo que fue a finales del mes de febrero del presente año, fue que nos enteramos de la disposición legal que hace obligante distribuir el 7% del Producto Interno Bruto del periodo anterior al sector educación. En la elaboración del proyecto de estas entidades, para iniciar el proceso, porque fue un dato dado en ese momento, se contempló la totalidad de los presupuestos de las entidades que forman el 5.5% y el resto, el 1.5%, a las otras entidades que señala la ley. Y para poder cumplir con ese 7% tuvimos que asignarle al Ministerio de Educación el diferencial para cuadrar la normativa. Ahora bien, como eso fue un movimiento del momento, ahora las entidades tienen que determinar en qué van a destinar el uso de esos recursos, honorable diputada, porque fue posterior y ya habíamos hecho la cifra indicativa
y la entidad tenían el 30 de abril del presente año entregar su anteproyecto de presupuesto. Así que tuvieron muy poco tiempo de poder replantear y recibir, por supuesto, la cifra correspondiente al monto que señala la ley del 7%, honorable. Continúe, honorable diputado. Sí, bueno, ya no voy a hacer muchas preguntas porque se me va a acabar el tiempo, pero sí quiero hacer algún tipo de señalamientos con respecto al tema educativo y qué pena que no estén los profesores de las organizaciones aquí presentes. Mire, la educación es costosa, es cara, pero la ignorancia es más costosa. Y prueba de ello con la ignorancia. La verdad es que a nosotros nos da mucha pena que hemos cuestionado inclusive al Ministerio de Educación o al MEF en sí, cuando se le reducía dentro del presupuesto al Ministerio de Educación para pagar 80 millones de dólares, recuerdo que en el 2021, para pagar vales digitales, pero se le quitaba era al Ministerio de Educación. Yo voté en contra en varios de esos porque dice que lo que me contestaban era que no ejecutaban el presupuesto y que por eso es que se les reducía tal cantidad de millones de balboas. Pero yo quiero pues hacer un recuento de lo que se propuso en este gobierno cuando nosotros queríamos coadyuvar con la propuesta del plan de gobierno del presidente Cortizo de convertir la educación en la estrella de este quinquenio. Y resultó un total fracaso. Nosotros propusimos un proyecto de ley que ya viene de muchos años y voy a hacer una reseña y tratando de serla lo más corta posible. En 1938 fue inaugurada la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena por ese prohombre que tuvo una visión muy grande, Juan Demóstenes Arosemena. En 1977 el gobierno de Demetrio Basilio Lacas determinó que la Normal de Santiago fuera la única formadora de docentes. En 1999 se crea el Instituto Pedagógico Superior y se comienza a expedir con carácter experimental el título de licenciatura en Pedagogía. Esto en el 2010 fue cuando el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena se convierte en una institución educativa a nivel superior del Ministerio de Educación, con el aval y aprobación de la Universidad de Panamá mediante el resuelto 3461. Después, en el 2009, se inicia una lucha en las calles para exigir que se convierta la Normal en universidad pedagógica. En el 2010, la Universidad de Panamá, mediante la resolución esta, entonces ya lo convierte en un instituto pedagógico superior. En el 2011, un colega presenta un proyecto de ley para convertir la Normal en universidad. Fue vetado, no lo pasaron. En el 2015, un profesor, un docente de la Normal de Santiago expuso que desde que se elaboró un proyecto de ley, se expuso que se discutiera ante la Asamblea Nacional este proyecto, que se convirtiera en escuela, se convirtiera de escuela a universidad pedagógica. No se concretó. En el 2015, la comunidad educativa normalista retoma la lucha y se ejecutaron acciones para que se escuchara el clamor de la comunidad para transformar el plantel en universidad. Pero el mismo profesor Ábrego manifestó que convertir la Normal
en una universidad pedagógica era la única alternativa para atraer a los jóvenes a seguir matriculándose en ese plantel para estudiar educación y que pudieran egresar con un título superior, cosa que había que atraer a los estudiantes para que pudieran estudiar docencia, pero que se encontraron con muchos obstáculos, y entre uno de ellos fue la universidad, la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, que no veía con buenos ojos esta iniciativa. Bueno, nosotros en el 2020 presentamos un proyecto de ley, y este proyecto de ley fue altamente consultado, tanto así que con los docentes de AEB, con los docentes de la Normal de Santiago, con los propios estudiantes, con el Ministerio de Educación y con toda la gente que tiene que ver con el tema, discutimos y llevamos a un consenso de elevar el Instituto Pedagógico Superior de la Normal de Santiago a Universidad de la Ciencia Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, buscando una excelencia educativa. Para sorpresa nuestra, el Ejecutivo lo veta. O sea que esto es una lucha, no es un invento nuestro, esto es una lucha de muchísimos años. Pero la visión que tuvo Juan Demóstenes Arosemena hace 86 años, en donde creó hoy que este instituto, que es inclusive un monumento de la nación, histórico del país, de la humanidad, resulta que también el edificio se está cayendo, está en pésimas condiciones, está deteriorado. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué queremos para este país? Si vemos que la educación cada vez está más deteriorada. Entonces, vemos, la verdad es que nos sentimos hasta frustrados, porque es una lucha de muchos años, pero que resulta que porque en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, la decana se le ocurrió cerrar calle, el presidente se acobardó y vetó el proyecto. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Queremos buenos doctores? Estamos hablando de medicina, pero ¿quién educa a los médicos? Los maestros. Entonces tenemos que enfocarnos en la educación para que podamos tener a excelentes profesionales como los acabo de mencionar. Por eso es que me dediqué a nombrar a muchos doctores que estamos en este momento. Pero ya la educación está tan deteriorada que yo no sé qué clase de médicos vamos a tener en el futuro, porque realmente los maestros no están siendo bien calificados. Entonces queremos exigir, pero realmente no vemos los resultados para las vistas en el presupuesto del país. Nos tenemos que enfocar realmente en lo que es necesario. Educación, salud. Tenemos que reconocer que tenemos un país enfermo, en crisis. Y si nosotros, señor ministro, ya este periodo ya está terminando, solo quedan 6 meses, pero no sé realmente en estos 5 años qué se hizo por nuestra educación. Yo converso con los estudiantes y les pregunto que sienten que están aprendiendo, y todos me manifiestan, inclusive lo que en un momento determinado el año pasado dijeron los estudiantes del Fermino II. Tengo el diploma, pero no he aprendido nada. Y es lamentable porque le vamos a dar unos 2 minutos más. El Fermino II, un minuto nada más me he pasado, porque el Fermino II era una escuela de excelencia educativa y lamentablemente ya no lo es. Muchas gracias, presidente. Le estaba dando 2 minutos más, pero me dio, bueno, no es de su tiempo. Entonces sí. Tiene la palabra para contestarle
a la honorable diputada. Mire, coincido con muchos de sus planteamientos, entre paréntesis. Primero que todo, mire, no hay nada como la educación. Y yo creo que en nuestro país pues, hay un gran reto de mejorar la educación a todos los niveles, ¿no? Y sin lugar a dudas, si hay un instrumento que ayuda realmente a transformar una sociedad, es su sistema educativo. Si hay un instrumento que ayuda a la movilidad vertical y a la población también, es la educación. Yo creo que lo hemos visto mucho nosotros, de dónde salimos y de dónde estamos. Yo dividiría en dos partes lo que usted dijo. Uno es la importancia de la calidad de los docentes que estamos formando, de los nuevos docentes. Eso es bien importante y yo creo que ahí hay un gran reto. Así que lo tengo que decir con toda sinceridad, un gran reto y muy importante para el país. El otro es la gran cantidad de docentes que usted tiene, que tiene también que ver cómo hace para fortalecer las capacidades de esa gran cantidad de docentes, más de 40.000 probablemente creo que son, ¿no? Que es importante hacer. En ese sentido, en el presupuesto está la estructuración y formación de un instituto de perfeccionamiento docente. Así que eso sí está, ¿no? Y entonces, ¿no? Esperamos también que eso pueda ayudar a ir en la dirección que realmente se busca. Usted tiene, por un lado, los nuevos docentes que van a estar saliendo de nuestra universidad. Esa parte es bien importante, la calidad que ellos tengan. Y dos, también la calidad de formación que usted le pueda dar o de fortalecimiento de la capacidad que usted le pueda dar, ¿no? A ese plantel de docentes que existe. Esa sería mi respuesta básicamente. Tiene la palabra la honorable diputada. Gracias, presidente. Señor ministro, ya que nos vetaron el proyecto que fue aprobado aquí por unanimidad para elevar el Instituto Pedagógico Juan Demóstenes Arosemena en Universidad de las Ciencias Pedagógicas, pues les informo que a partir del próximo año Fundader se convierte en universidad y vamos a estar en el distrito de Arraiján. Gracias.